Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca del valor que tiene el reconocimiento legal de las personas trans. En marzo del próximo año, Berta Cáceres cumple 4 años de haber sido asesinada. Sus hechores materiales fueron capturados y hasta ahora algunos de ellos recibieron condena. Las penas van en este caso para 2 personas 30 años de reclusión, para el resto de personas 34 años de reclusión y asimismo las personas que fueron encontradas culpables de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, 16 años con 4 meses de reclusión. El proceso de juicio ha estado lleno de irregularidades tal y como lo señalan sus abogados, quienes aseguran que aunque hay una pena de 50 años para 4 de ellos, aún tienen la posibilidad de salir libre bajo apelaciones. Para nosotros hay algunos elementos que pueden cuestionar la sentencia en cuanto, por ejemplo, a la responsabilidad sobre el delito de tentativa de asesinato en el cual es afectado el compañero Gustavo Castro. Los miembros de la familia de Berta Cáceres no han logrado tener acceso al expediente y se les han rechazado pruebas que involucran a la familia Atala, directivos de la empresa Desarrollos Energéticos contra la que luchaba Berta en defensa del río Hualcarque. Ahorita tenemos pendiente el caso de David Castillo, que es el enlace a los autores de máxima responsabilidad y que pues evidentemente se ha demorado el proceso y se ha querido retrasar para que no se deduzcan el resto de responsabilidades como obstáculos a este camino de verdad y justicia. El proceso de juicio deberá continuar en vista de que el gerente de operaciones de la empresa y militar activo David Castillo aún no recibe condena. La justicia no se alcanza solo con una sentencia a 7, sino que estamos en la búsqueda de la justicia por los actores intelectuales, porque fueron quienes pagaron y planificaron el asesinato de nuestra compañera. Dejar de tener excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio a Daniel Atala, mivense, a José Eduardo Atala Sablá, Pedro Atala Sablá y Jacobo Atala, entre otros por el asesinato contra la compañera Berta Cáceres. Al momento de su asesinato, Berta Cáceres había recibido más de 20 amenazas graves. Era beneficiaria de medidas cautelares por las que el Estado debía dar protección a su vida, pero no sucedió así. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en septiembre del 2019 varias reformas del Código Orgánico Integral Penal, donde se descartó ampliar las causales de despenalización del aborto. Posteriormente, el Ejecutivo vetó 3 artículos y una disposición transitoria que consideró que podía tener problemas de constitucionalidad, una de ellas relativa al aborto, y solicitó a la Corte Constitucional que lo analizara. La Corte respondió a su vez declarándose imposibilitada de juzgar la constitucionalidad de normas no aprobadas por la Asamblea. A este escenario se suman los cuestionamientos de los colectivos de mujeres. Lo que dice la Corte es que esa no era la vía adecuada para pedir este pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aborto. Entonces no ha habido un pronunciamiento. Lo que dice la Corte además efectivamente es que hay una acción de inconstitucionalidad y que cuando analicen se pronunciarán sobre el tema. Entonces, absolutamente se encuentra una puerta abierta para discutir la constitucionalidad del aborto en casos de violación. Los colectivos de mujeres además rechazan los recortes del presupuesto de la Proforma del 2020, que excluye las alternativas para enfrentar la situación de violencia que enfrentan las mujeres en el país. Invertir en prevención del embarazo en adolescentes, invertir en educación en salud sexual y reproductiva, es incluso 17 veces más barato que luego tratar estos embarazos no deseados o las complicaciones derivadas de un aborto. Esto de acuerdo a un estudio de costos de omisión que se lo realizó Naciones Unidas conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública de este país. Por lo cual el Ministerio y el Gobierno conocen que es más barato prevenir, conocen que lo más efectivo es prevenir y conocen que lo que más va a garantizar la vida y la salud de estas mujeres y niñas va a ser esta prevención. Sin embargo, han decidido no invertir nada en esta prevención. A pesar de que las autoridades no se han pronunciado sobre los reclamos de los colectivos de mujeres, para algunos asambleístas del gobierno tiene intereses diferentes a la solución de las problemáticas sociales en Ecuador.
creo que es necesario en este momento, indistintamente de ideologías políticas o de posturas políticas, analizar con sentido común. No podemos permitir que un régimen que dé un discurso de que se preocupa por la seguridad de los ciudadanos, que se preocupa por los derechos de las mujeres, por la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos, lamentablemente ponga en una proforma totalmente lo contrario. Acá se está financiando más a los militares, a los policías, antes que a las mujeres, antes que a la educación. Los colectivos de mujeres aseguran que se deja sin fondos la Ley de Prevención de Embarazo Adolescente y que se reduce el 84% al presupuesto de la Ley de Prevención de la Violencia contra la Mujer, en un país donde cada 72 horas es violentamente asesinada una mujer por el simple hecho de serlo. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Te propongo ahora ver algunos datos que nos muestran el difícil panorama de las personas trans. Aumentan las cifras de transfemicidios en Iberoamérica. En el 2016, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas presentó un informe de cifras de transfemicidios y feminicidios reportados desde enero del 2018 a diciembre del 2015 en 65 países de todo el mundo. El 78% de los asesinatos, 1.573, fueron registrados en América Central y América del Sur, encabezados por Brasil, 802, Colombia, 105, Venezuela, 98 y Honduras, 97. En lo que va de año 2019, el aumento de las cifras de transfemicidios en Iberoamérica ha sido alarmante. Según datos de la OVCLM, en Argentina se registraron 78 asesinatos de mujeres trans y travesti a lo largo del año 2018. Ya en el primer trimestre del 2019 han ocurrido 15 transfemicidios, de los cuales la justicia investigó solo 3. En Perú, ante la falta de cifras oficiales, varias organizaciones de diversidad sexual han registrado una data de travesticidios y transfemicidios que arrojan un total de 79 casos en el 2018 y 15 casos en lo que va de 2019. Y hoy en nuestra sección para repensar el lenguaje te propongo recordar el significado del término homofobia. Consecuencias de la LGTBIQ-fobia. La homofobia y la transfobia cada año cobran más vidas en el mundo. Según el informe de la organización civil Grupo Gay Bahía, en Brasil hubo cerca de 350 víctimas mortales en 2018, lo que supone un asesinato cada 25 horas. Entre el 2011 y el 2018, el país registró una muerte por homofobia cada 16 horas, lo que lo convierte en el país más peligroso del mundo para ser transgénero. En el caso de México, se erige como la nación latinoamericana con más asesinatos sexogenero-diversos, con 381 víctimas mortales en los últimos 4 años. En Argentina, en lo que va de 2019, se contabilizan 32 crímenes de odio contra la población transgénero. Cada 19 horas, una persona sexogenero-diversa es asesinada o se suicida por ser víctima de homofobia. Por otra parte, en Europa, específicamente en España, se registraron 345 agresiones en 2018, cifra que se elevó un 7,5% con respecto a 2017, según destacó el Observatorio Madrileño contra la Homofobia. El 2019 deja muchísimos desafíos para los colectivos LGBTIQ, en especial el reconocimiento por parte de las políticas públicas a las personas con identidad trans. Te propongo ver estos testimonios que nos hablan acerca de la discriminación que deben sufrir muchas de estas minorías. Una persona transexual es aquella cuya identidad de género no corresponde con el sexo que le fue asignado al nacer. En el momento en que una persona trans toma conciencia de que su autopercepción del género es distinta a su sexo asignado, comienza a pasar por una serie de procesos de transición física, social, cultural y legal que van desde el cambio de su apariencia hasta la lucha por el reconocimiento legal de su identidad. Cuando estaba estudiando en la primaria, pues de mis compañeros que eran niños, tenía insultos y maltrato físico también. Tenía que me agredían y me gritaban marica en la calle. Y bueno, nunca le decía a mi madre porque mi madre era otra también que me pegaba
por ser marica. Ella me decía que ella había parido un varón, no una niña, y que me comportara como... Quienes deciden cambiar su sexo asignado sufren a diario diversos tipos de violencia y discriminación, como abuso físico y psicológico, acoso por parte de las personas de su entorno y dificultades para conseguir empleo o acceder a las políticas públicas de Estado. A los 17 años yo ya no aguantaba verme como chico, porque ya quería ser una mujer. Bueno, a la edad de 17 años me decido a ser trans, pues fue un caos, porque me corrieron del trabajo, no encontraba trabajo en ningún lado. Por esta razón, el reconocimiento legal de su identidad es esencial, pues les proporciona el amparo legal necesario para denunciar estos maltratos y exigir respeto por sus derechos. Todos los días iba como Alejandro al trabajo, Alejandro, mi nombre antiguo, y saliendo volvía a vivir como Alesia, y los fines de semana era Alesia, pero todos los domingos me despintaba las uñas, todos los lunes sacaba la ropa, cambiaba mi tono de voz, reacomodaba mis movimientos corporales y salía lista para mentirle al mundo otra semana más. Comprendiendo que el reconocimiento legal de la identidad trans no es solo una reivindicación de la dignidad de las personas transexuales, sino que significa toda una apertura de su espectro de posibilidades como sujetas y sujetos sociales, la comunidad sexodiversa ha convertido la lucha por la identidad transgénero en uno de sus principales objetivos. Yo decía, cuando una persona trans accede a un trabajo en el Estado le cambia la vida, pero cuando accedemos muchas cambia la sociedad. En algunos países como Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia, Ecuador y México, se han aprobado leyes que reconocen el derecho de la comunidad trans al reconocimiento legal de su identidad. Sin embargo, en muchos de estos lugares, las personas trans siguen siendo sometidas a procesos psicológicos que comprueben su autopercepción de género. El ser trans es una construcción de años que hemos tenido que pasar de burla, mofa de la gente, porque tu documento de identidad decía el nombre de varón, Cristian en mi caso, ¿no? Ibas a un banco, presentabas tu documento y todos te miraban, el que atendía, etcétera, te miraban. Entonces es un poco incómodo. Y ahora con este carnet ya no va a ocurrir eso, porque aquí dice que mi nombre es Luna legalmente. Esta ley lo que va a permitir es que reconocer legalmente mi existencia, reconocer mi identidad. Es reconocer a una población que ha sido ignorada y cuya identidad ha sido negada durante mucho tiempo. La legalización de la identidad transexual significa un reconocimiento para la comunidad trans de sus derechos a una vida sana, justa, equitativa y libre de violencia, que les reconoce como ciudadanos y ciudadanas y les permite salir definitivamente de la invisibilización a la que la sociedad les ha sometido durante tanto tiempo. La nueva vida que comienza a partir de ahora va a ser un proceso. Este es el comienzo, porque voy a tener que cambiar otros documentos, ¿no? Para ser completamente Javier. Luego de conocer estas interesantes y conmovedoras historias, te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos con más de Congénero. Hoy en Batallas por la Equidad queremos mostrarte cómo ocurre la vida en la Casa Hogar Zuleimi, un espacio que ha brindado su apoyo a las personas discriminadas por su orientación sexual. La Casa Trans Zuleimi se funda en el año 2017 en Lima, Perú, para dar respuesta a las necesidades de las mujeres trans migrantes de pueblos originarios y ciudades del interior del país hacia la capital. Cuando presentamos el proyecto de ley de identidad de género, nos dimos con la sorpresa de que habían violencias y situaciones que conformaban toda una estructura de violencia frente a la necesidad de la política pública. Y esos tipos de violencia, esas situaciones que se presentaban frente a la necesidad de tener una ley de identidad de género eran la migración, eran la falta de empleo, eran la prostitución, la situación de trata, cuando se trata de niñas y adolescentes, la ausencia del DNI, ¿no? Frente al no tener una ley de identidad de género. Este espacio ofrece a las mujeres trans contención emocional colectiva, acceso a chequeos médicos, asesoría legal y apoyo en la inserción de las mujeres como sujetas sociales activas. Y en Casa Trans se realizan actividades feministas, autogestionadas, direccionadas a mejorar la calidad de vida y el acercamiento a un ideal de vida para las mujeres trans acá en el Perú. En el caso de nosotros,
Muchas de las chicas no siempre es venir y pedirte, oye, necesito esto y lo otro, ¿no? O pedirte cosas, ¿no? Sino muchas veces ellas solamente buscan un espacio seguro, amigable, tranquilo. La Casa Trans Zuleimi es el primer refugio autogestionado y feminista del Perú, además administrado por mujeres trans. Es un proyecto que, de ser replicado en otros lugares, podría ofrecer soluciones concretas a las problemáticas que presenta este grupo social carente de garantías ciudadanas. En Cultura con Género te propongo conocer el trabajo del artista muche mexicano Lucas Avendaño. Lucas Avendaño nace en Oaxaca, México. Es antropólogo, actor, bailarín, poeta y artista de performance. Es muche y hace del arte una herramienta para visibilizar la identidad y expresión cultural de la comunidad en Tehuantepec. Cuando yo recién me mudo a la ciudad de México para estudiar la especialidad en coreografía, de repente había quienes me decían, bueno, ¿y tú eres zapoteco? Y entonces yo le decía, bueno, ¿y qué otra cosa puedo ser? ¿No? O sea, pero habrá gente que dirá, bueno, sí, pero mi abuelo es francés, ¿no? Sí, pero mi tío es español, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, yo sí reconozco que no puedo hacer otra cosa, más que todas las posibilidades de las que me ha dotado el lugar donde he nacido, las condiciones en que he nacido, por qué me llamo Lucas, que me hayan parido un 8 de diciembre, etcétera, ¿no? Y todo eso se ha desdoblado de tal manera que ahora repercute en la manera en que yo me apropio del espacio performativo para hacer un ejercicio de la escenificación. En su obra artística, Lucas entreteje las categorías género, sexualidad y etnia para exaltar la idiosincrasia de su comunidad, partiendo de su propia experiencia como persona muche, identidad que en sí misma representa la articulación de condiciones como la diversidad sexual y la etnicidad. La diferencia entre los transeúntes que ahorita caminan justo detrás de mí, a nuestro lado, y lo que yo hago es la posibilidad que yo tengo de enunciarlo. Y de enunciarlo desde un espacio como es una expresión artística. Entonces, en cada individuo, en cada sujeto, en cada persona, yo creo que está implícito, interrelacionado, no se puede quitar uno del otro. O sea, tú mueves la etnicidad y en automático, porque esa categoría de etnicidad lleva implícito una categoría de género. Y esa categoría de género lleva implícito una práctica de la sexualidad. Y esa existencia, género, sexualidad y etnicidad lleva implícito una práctica política. Porque antes que la sexualidad, el género o la etnicidad, yo creo que en términos legales tenemos el reconocimiento de ser ciudadanas, ciudadanos. Su expresión artística ha sido un canal para la lucha por el reconocimiento de su identidad. Su voz también se alza por los desaparecidos de México, entre los cuales se encuentra su hermano Bruno Avendaño. Cuando yo planteo esto que ahorita se ha tornado como una expresión performativa, no lo planteo en su origen como una expresión performativa, lo planteo como una expresión de acorralamiento y de desesperación. Es decir, pese a que nosotros veníamos insistiendo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que el caso específico de mi hermano Bruno fuera traído porque considerábamos que era competencia de la Unidad Especializada de Desaparición Forzada y no lo hacían, tuve que entregar una queja al Consulado de Barcelona, España, al Consulado de México en Barcelona, España, mediante esta manifestación artística que no tenía otra finalidad más que llamar la atención de la prensa para evidenciar el estado de derecho en que nosotros nos estábamos encontrando al encontrar oídos sordos por parte de las autoridades en Oaxaca. Y de ahí que desencadenó en que entonces eso se empezó a construir ya como una pieza de visibilización de desaparecidos. La obra de Lucas es orgullo para la comunidad indígena de Tehuantepec, para las personas de identidad muche y para toda la comunidad sexodiversa del mundo entero. Y es ejemplo de que es posible luchar desde diversas trincheras y el arte es una de ellas. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web
www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos, por supuesto, con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar.